Hoy hablaremos de la descolonización, más concretamente del proceso en torno a la península arábiga. Bien, la descolonización es un proceso mediante el cual las colonias de los imperios europeos buscan ser libres y lograr su independencia. Fue mayormente político, porque económicamente tanto la metrópoli como la colonia se necesitaban, vamos, por el dinerito. Fue un proceso rápido, pues apenas duró 30 años. Un factor muy importante fue la Segunda Guerra Mundial, que demostró que el mito de la invencibilidad europea estaba definitivamente roto. Incluso las colonias formaron guerrillas y tropas coloniales para luchar contra las metrópolis, porque más tarde utilizaron su experiencia para liderar procesos de independencia. Las potencias estaban agotadas, tenían serios problemas económicos y militares, y sostener sus imperios se les estaba haciendo difícil. Además, defender el imperialismo se estaba complicando, pues las potencias europeas defendieron las ideas de libertad y democracia en contra del fascismo y el nazismo. No podían negar a las colonias los principios de su ideología. Todas las cosas proceden de algo más antiguo, y estos son los orígenes de los movimientos anticolonialistas. La Internacional Comunista quiso expandir su ideología por todo el mundo. En algunos lugares los partidos con esta ideología encabezaron su lucha por la independencia. Otro movimiento muy importante fueron las ideologías que buscaban la recuperación y una visión digna de las culturas autóctonas de las colonias, a lo que se le llamó indigenismo. Por último, como siempre se hizo a lo largo de la historia, la defensa de la identidad religiosa. Hoy hablaremos de la Cojamos a Gandhi como ejemplo de líder local, que recibió formación en Occidente, concretamente en Reino Unido, para después volver a la India y reivindicar su cultura. La base social de los independentistas se hallaba en las burguesías comerciales y administrativas, que aportaban los recursos necesarios a las colonias. La conciencia antiimperialista fue adquiriendo importancia en los países occidentales durante los años 20. En 1918 el presidente estadounidense Wilson planteó sus 14 puntos, entre los cuales incluyó el derecho de autodeterminación de las colonias, es decir, el derecho al autogobierno. Fue tal el impacto que las iglesias cristianas y los partidos socialistas impulsaron el movimiento antiimperialista. Estaban más cerca de la independencia. La ONU también tuvo un papel muy importante. Aparte de firmar algunos tratados a favor de la autodeterminación colonial, incluyó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho que tienen los pueblos colonizados a disponer de sí mismos. Aunque la capacidad de acción de la ONU fue limitada, concedió al pueblo y dio voz a las colonias. Como habíamos visto antes, la Segunda Guerra Mundial había agotado los recursos económicos de las potencias colonizadoras. Si a esto le sumabas el gasto que suponía mantener a las colonias, ni les salía rentable ni tenían dinero suficiente. También conocemos la Guerra Fría, o deberíamos. En este caso, Estados Unidos y la Unión Soviética se oponían al colonialismo. Para resumir el conflicto, querían ver a qué bando apoyaba cada colonia, para reforzar sus bloques y abrirse a nuevos mercados. Vamos, todo por interés, como siempre. Los países que se iban independizando intentaron unirse y ser un modelo para los demás. La iniciativa más importante fue la Conferencia de Bandung, de 1955, que convocó a los países recientemente independizados de África y Asia con el objetivo de posicionarse ante la política de bloques. Asistieron a la conferencia algunos de los líderes de los nuevos países: Nasser de Egipto, Sukarno de Indonesia, Nehru de la India, Tito de Yugoslavia y así muchos más. Tuvieron un papel muy importante y crearon el movimiento de países no alineados. La conferencia aceleró la conciencia anticolonialista. Los firmantes debían ayudar a los diversos movimientos independentistas, impedir que alguno de los dos bloques, recordad, de nuevo a Estados Unidos y a la Unión Soviética, a hacerse con las colonias y acabar con el imperialismo, ya que cansaba un poco el tema. La descolonización comenzó en la India, para luego extenderse por el resto de Asia y África. El proceso se dividió en 3 etapas. La primera entre 1945 y 1955, que afectó a Asia y a los países de Oriente Próximo. También supuso la concienciación del tercer mundo y del no alineamiento. Por si fuera poco, hubo una segunda etapa entre 1955 y 1970, que abarcaba el proceso de descolonización africano y los últimos territorios asiáticos, salvo Omán y los Emiratos Árabes Unidos, de los que hablaremos después. Por último, y menos mal, la etapa de 1970, aunque con un poco de mala suerte, continúa en la actualidad.
La fase comienza con la independencia de las últimas colonias africanas y de otros territorios que eran residuos de la etapa colonial. Aún hoy existen zonas del mundo que la ONU considera territorios no autónomos, algunos restos de los imperios coloniales. Ahora podemos pasar a hablar de una de las descolonizaciones más problemáticas, la misma que cada día nos atormenta en los telediarios. Se trata de Oriente Próximo. Las tres razones principales a estos conflictos son: no se les ha dado mal el negocio del petróleo y obtienen más del 60% de la producción mundial. Por otro lado, la división de sus territorios tras la desaparición del Imperio turco quedó de tal manera que Irak, Palestina y gran parte de Arabia tras la Segunda Guerra Mundial eran parte del Reino Unido, mientras que por otro lado Francia obtuvo Siria y el Líbano. Estas potencias. La creación del Estado de Israel ha generado problemas hasta hoy. El problema árabe-israelí se remonta a finales del siglo XIX con la aparición del movimiento sionista, que era un movimiento político que exige una patria segura para los judíos en Israel. En efecto, Reino Unido obtuvo el mandato sobre Palestina después de la Segunda Guerra Mundial y permitió la llegada de los colonos judíos que huían de la persecución nazi. El asentamiento de tanta población nueva no tardó en crear enfrentamientos con los palestinos que ya vivían ahí, con lo cual a Reino Unido no se le ocurrió otra cosa que partir el territorio entre árabes y judíos. Como era de esperar, ninguna de las dos comunidades aceptó la medida. Estados Unidos apoyaba enormemente a esta comunidad judía, y gracias a su apoyo se aprobó esta partición del territorio. Jerusalén, mientras tanto, se mantenía como un espacio internacional sin pertenecer a ninguno de los dos estados. Este nuevo plan fue acogido con mucho cariño por los judíos, pero claro, los árabes, como también era de esperar, no lo aceptaron. Los árabes se negaban a la creación de un Estado judío en una tierra que ellos. Y claro, como ya hemos visto muchas veces antes, pasó lo que era de esperar: guerras entre ambas partes. Reino Unido se retiró del terreno y dejó el percal a estos dos bandos. La primera guerra entre ambos comenzó en 1948 y acabó en 1949, cuando obviamente los palestinos querían recuperar las tierras que los judíos les habían quitado. Con mala suerte para los palestinos, los judíos ganaron y así consiguieron ampliar su territorio y además traer a nuevos inmigrantes judíos. Paralelamente, surgió el problema de los refugiados palestinos, ya que se vieron forzados a retirarse de sus tierras ocupadas y situarse al sur del Líbano. Desde este primer conflicto, ambas partes han sufrido grandes disputas. En todas las guerras que hubo posteriormente, como la de los 6 días o la de Yom Kippur, los judíos ganaban e iban ampliando su territorio. En 1973 las cosas se normalizaron, en cierta manera, y no ha habido más guerras entre ambas partes. La resistencia palestina no tardó en formarse. El mayor partido, por llamarlo de alguna manera, ha sido la OLP, Organización para la Liberación Palestina, que en 1964 atacó a Israel mediante acciones terroristas. La renuncia al terrorismo de Yasser, mayor cargo de la OLP, hizo que la ONU reconociera a la OLP como representante del pueblo palestino, y desde ahí ha habido tensiones como el violento ataque a Gaza en 2009. Al mismo tiempo, se fueron creando los nuevos estados árabes. Después de la Segunda Guerra Mundial, las colonias en territorios árabes fueron desapareciendo y los países se independizaron. Un claro ejemplo más de lo que les gusta a los países ir a su bola. Estos estados fueron sustituidos por repúblicas. La mayoría de estos nuevos estados, en el conflicto árabe-israelí, apoyaba a sus hermanitos los palestinos, y con ello se formó el movimiento panarabista que propugnaba la unidad del mundo árabe y la cooperación frente a Israel. Uno de los países que se formó fue Irak. Su independencia con el Reino Unido en 1932 dejó una monarquía, pero pronto, en 1958, un grupo de oficiales implantó una república. El partido Baas, que es un partido con principios islámicos y pensamientos marxistas, dio un golpe de Estado. Dentro de este partido resaltó el tan conocido y aclamado Saddam Hussein, que no tardó mucho en convertirse en el dictador del país. Por otro lado, se creó el país de Egipto, que tenía al mando a otro dictador llamado Nasser. Su mandato supuso el fin de los regímenes impuestos por las potencias coloniales. A su mismo tiempo ocurrió la nacionalización del Canal de Suez, que en 1956 dio un gran prestigio a su gobierno y promovió el ya explicado panarabismo y a su vez la explotación de este canal por los egipcios. Por último, se creó el Estado de Siria, que se declaró independiente en 1946. Ganó también el partido de Baas, al igual que en Irak. Tenían tendencias socialistas y la gran efusividad de la Unión Árabe.
En 1963, un golpe de Estado impuso un acercamiento al bloque socialista. Y por último, en 1980, Siria firmó un tratado de amistad con nuestros queridos amigos los soviéticos. En Oriente Próximo existían varias monarquías teocráticas, que son las monarquías autoritarias regidas por la ley islámica. Al igual que la edad de los nobles y siervos, aquí los reales de estos países obtienen enormes reservas petrolíferas y son grandes adinerados, mientras que los que no tienen nada viven en la miseria.